Y hasta que no aclaremos eso, no se va. No. Ya va. Está bien. Vamos a preguntarle, usted no le va a imponer a los católicos. Ellos van a decidir. ¿Ustedes quieren que responda yo o responden ustedes? A ver, le van a imponer a los católicos. Usted, no decido. Por ustedes no. Por ustedes hagan lo que ustedes quieran. No. Ya, mire, ya va. Pastor, a ver, usted y yo nos entendemos. Vamos a ver. Yo no me puedo imponer a ellos. Yo le doy al pastor que decida junto con lo de él. Hermana, perdone, déjeme hablar. ¿Podemos hablar usted y yo? Vamos a aclarar. Es que tenemos que aclarar para no caer en momentos de cosas. Cuentas claras mantienen amistades. Vamos a escuchar al pastor. Escúcheme, hermano. Vamos a hacer las cosas, ¿sí? Vamos a hacer las cosas como son. Hermano, esto no es un juego. Recuerde que aquí está en juego es nuestra salvación, ¿sí? Y esto no es cualquier cosa, hermano, ¿sí? Y quiero por lo menos el respeto, amén. No es que yo no esté seguro donde estoy, no, sino que vamos al respeto, ¿sí? Hermano, de todas formas, ¿sí? Vamos a una ponencia, pero también a unas preguntas, ¿sí o no? No. Entonces, ya va, hermano. Entonces, ellos quieren preguntas y respuestas. Bueno, ¿usted quiere preguntas y respuestas? Sí, pero que la persona que me pregunte pase aquí, agarre la Biblia y con la Biblia él me pregunte y yo le respondo y yo le pregunto y él me responde. Lo acepto. Ahora, si ellos quieren preguntar a un católico, para eso estoy yo. ¿Me captan? Me va a preguntar a mí. No se saben defender y por eso estoy yo aquí. No se saben defender. Exacto. Si se supieran defender, hermana, si no se saben defender. No, ya va. Pero entonces, mire, ¿usted escucha a los católicos hablando? Perdón, ¿escucha a los católicos hablando? No. ¿Escucha a los hermanos pentecostales hablando? Sí. Entonces, ¿quién está formando el desorden? Pero es que usted... Dígame, porque la gente está viendo. Dime. Sí, pero siéntese. Es que podemos hablar, mire, hermano, yo entiendo algo, mire. Yo creo que aquí hay representantes que dan enseñanzas, doctrinas dentro de la iglesia pentecostal. Se llaman ministros del culto, se llaman pastores. Ellos no son enseñados por ellos, sino ellos son los que dan enseñanza a los demás. Por tanto, ellos son los que tienen que representar a aquellos. Y yo tengo católico que lo voy a representar. Entonces no necesitamos hablar todos, porque lo que ustedes van a preguntar lo sabe este señor. Y él me pregunta y ustedes se callan. Que la pregunta y la respuesta de ustedes dos. Así sí. Pregunta y respuesta de los dos sí. Así sí. ¿Me parece? Sí me gusta. Ahora sí nos entendemos y hablamos el mismo idioma. Aquí ustedes se callan el pico y va a hablar él. Perdón. Respeto, hermano, respeto. Está bien, perdone, pero no fue para ofenderlo, sino una expresión que está bien. Acepto. Perdone, lo estoy ofendiendo, perdone. Sí, perdone. Está bien, bueno. Eso sí, usted es el árbitro y el otro es el árbitro. Usted ve la manera de ellos actuar. Ellos van a comenzar a intervenir y no van a dejar actuar. Si usted no lo pone, ellos no van a intervenir. Ustedes están escuchando metiendo pastor. De modo que si el pastor, que es el árbitro, no lo frena a ellos, yo no sigo. Porque si no, ellos van a querer echar a perder todo. ¿Sí? Entonces, igualmente para los católicos. Gracias. Y aquí está el pastor. Aquí está el pastor que si los católicos comienzan a molestar, entonces lo frena, o puede decir, bueno, si no hay, terminamos. ¿De acuerdo? Es que así sí nos entendemos. Entonces podemos entablar un diálogo él y yo, y punto. Listo.
y vamos a ir dialogando. Eso sí, hermano, ya nos ubicamos. Siéntate ya para que vayamos, hermano. Mientras el hermano se pone bien. Yo quiero que entendamos que él me va a preguntar, yo le voy a responder con Biblia. Y al mismo tiempo yo también le voy a preguntar a él. Ojo, aclaramos otra vez. No vamos a pasar a otro tema sin antes terminar el primero. No vamos a estar corriendo para allí, para acá, para acá, para acá. Si escogemos el del bautismo, nos vamos con el bautismo. Si escogemos el de la confesión, nos vamos con la confesión. Y hasta que no terminemos uno, nos pasamos a otro. Eso ya lo aclaramos. Creo que usted también está de acuerdo, pastor. Claro, por orden, sí. ¿Está de acuerdo también el pastor? Entonces, ya estamos claros, árbitros a su lugar, y vamos a comenzar este encuentro maravilloso. Yo quiero que sepan también, hermano, que es entre hermanos. Él no es mi enemigo, no es mi enemigo, es de mi hermano, y yo creo que yo tampoco soy su enemigo, ¿verdad? Estamos conociéndole hoy. El pueblo tiene que saber que aquí no hay dos enemigos enfrentados, sino que aquí hay dos hombres que creen en Dios y que quieren, con las Sagradas Escrituras, estudiar la palabra para ver por qué esto, por qué aquello. Los católicos hoy tienen que saber por qué los católicos hablan de la Trinidad o del bautismo, esto. Y los pentecostales también tienen que saberlo, por qué los católicos lo enseñan. Y también los católicos deben saber por qué los pentecostales enseñan esto. Y los católicos y los pentecostales deben aprenderlo. Hoy hay un aprendizaje para todos. Aquí no se trata simplemente de quién ganó y quién perdió, ¿verdad que no, pastor? ¿O sí? No. Se trata simplemente, no es una competencia, es un diálogo ameno, gustoso, con cariño, con amor, porque nos amamos y nos respetamos, como Jesús dijo, ámense los unos a los otros. Ahora le da la palabra el que comenzó anteriormente usted, que el hermano comienza. Bueno, iniciamos entonces en el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia dice que todo lo que hagamos sea de palabra o de hecho, lo hagamos en el nombre del Señor Jesucristo. Colosenses 3:17 lo dice. Quería aclarar una cosita de acá para las personas que, como me dijo un amigo, ¿no?, que yo no había citado Biblia. El primer problema radica en que él no trajo Biblia, como muchos no trajeron su Biblia. Yo puedo preguntarle aquí a los hermanos quiénes trajeron Biblia. Creo que todos o casi todos traemos Biblia. Entonces, no hay que juzgar de que yo no cité Biblia dentro de mi ponencia, porque ahí se le dio la cita. Gracias a Dios que al ratico llegó otro amigo y dijo, yo anoté la cita que dio el pastor. Y le dije, bueno, hable usted con él y pásele la cita bíblica para que él la lea, si tiene Biblia allá en su casa. Ok. Como dijimos, ¿verdad?, todo debe estar basado en la palabra. En la palabra de Dios. Fuera de la Biblia, nada vale. Quien quiera tomar una fuente de información fuera de la Escritura o tener otro libro con más realce que las Escrituras, que la Biblia, pues allá usted. Pero la Biblia es la máxima autoridad. Entonces, bueno, ya entrando dentro de... Se llegó al acuerdo que es preguntas y respuestas. Bueno, mi pregunta es acerca de... dijimos que íbamos a comenzar con el bautismo. Okay. El bautismo. Sí, bueno. Entonces, que nos hable el ciudadano párroco aquí acerca del bautismo de niños, como lo instituyó la Iglesia Católica Romana, a través de la palabra, ¿no? Hermanos, yo le voy a mostrar a través de la palabra porque dentro de la Iglesia Católica se bautizan los niños. Y entonces, como vamos a tocar el tema del bautismo, yo le voy a mostrar con la Biblia, ¿sí?, por qué nosotros los católicos bautizamos a los niños. Y quiero abrir, por ejemplo, en primer lugar, la cita que dio el hermano hace rato de Hechos 2:38. Qué bien lo decía, el primer discurso que dio Pedro a la comunidad. Dio un gran discurso y terminó diciendo en Hechos 2:38, así. En el 37 dice, al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro le contestó, convertidos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo.
a primera vista es para adultos. ¿Por qué es para adultos? Porque primero se tienen que convertir. ¿Y un niño de qué se va a convertir? ¿Sí? Segundo, conviértense. Y que cada uno de ustedes se haga bautizar para el perdón de los pecados. Y entonces la Iglesia Católica enseña que el niño tiene pecado original, pero ese es otro tema. Nosotros decimos que tiene pecado original. Bueno, pero vamos a suponer que no tuviese pecado original para no caer en ese tema, sino en el bautismo. Vamos a ponerle que el niño no tenga pecado. Entonces, ¿para qué se va a bautizar si el bautismo es para el perdón de los pecados? Y tiene que tener una conversión, y eso lo tiene que hacer una persona adulta. Hasta ahí hay razón para no aceptar el bautismo del niño. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero luego da otras cosas por las cuales la Iglesia Católica dice que también los niños se pueden bautizar. Sigo leyendo, estoy leyendo Hechos 2:37 en adelante. Lo vuelvo a repetir. Al oír esto, dijeron todos con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro le contestó en el 38: conviértense, los niños no se pueden convertir, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Los niños no tienen pecado, ¿para qué lo vamos a bautizar? Nosotros decimos que sí, pero ellos dicen que no, pues entonces aceptemos que no. Vamos a ponerle. Vamos a una suposición. Va. Ahora escuchen lo que viene. Donde nosotros decimos que sí se debe bautizar al niño. Escuchen. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, por medio del bautismo se da un don del Espíritu Santo. Y yo hago una pregunta y yo mismo me la respondo. ¿Será que deberíamos aceptar que un niño reciba el don del Espíritu Santo que Dios quiere dar? ¿Sería pecado que un niño recibiera el don del Espíritu Santo? ¿Sería malo? Si usted, yo mismo me respondo. Si alguno de ustedes me dice que sería malo, entonces me pregunto, ¿qué fue lo que recibió Juan Bautista cuando allá en Lucas 1:39 María la visitó? María visitó a su mamá, que fue a Santa Isabel, la mamá de Juan. Visitó a la mamá de Juan, y Juan quedó lleno del Espíritu Santo en el vientre de la madre, y también la madre. Entonces, ¿qué fue lo que recibió Juan en el vientre de la madre siendo un niño? El don del Espíritu Santo, y saltó de gozo. La pregunta entonces, yo mismo me la hago y yo mismo le respondo: ¿vale entonces bautizar a un niño? Sí, ¿para qué? ¿Para el perdón de los pecados? No, porque no tiene. ¿Para la conversión? No, porque no es adulto. ¿Para recibir el Espíritu Santo? Sí, porque un niño lo puede recibir. Juan lo recibió en el vientre de su madre. Pero ponga cuidado lo que sigue. Dice, lo leemos el último pedacito: para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. El 39. Escuchen lo que dice el 39. Pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Había una promesa que era para vosotros, los que tenían que convertirse y arrepentirse de sus pecados, que no eran niños, eran adultos, el primer saco, el primer grupo. Pero luego dice, ¿esa promesa era para ustedes solos? No, dice, la promesa era para ustedes y también para sus hijos. En ese también para sus hijos, la Iglesia Católica dice, ¿un niño es hijo del papá y la mamá? Sí. Entonces aquí dice que la promesa no es solo para los adultos, también para los hijos. Sí, pero ahí no dice que para los niños. Y entonces pregunto, ¿y es que los niños no son hijos? Porque ahí dice que es para ustedes los adultos que tienen que convertirse, que tienen que arrepentirse, pero que también es para sus hijos. Un niño es hijo suyo aunque tenga la edad que tenga. Y puede recibir el Espíritu Santo tenga la edad que tenga, porque Juan Bautista lo recibió en el vientre de su madre.
Ahí está la primera afirmación, por qué nosotros decimos que los niños sí se pueden bautizar. La primera, le puedo dar varias, le puedo dar otra. ¿Por qué nosotros bautizamos a los niños? Mire, me voy ahora con Romanos capítulo 6, versículo 3. En Romanos capítulo 6, versículo 3, Pablo nos viene a hablar del bautismo y nos viene a decir ¿para qué sirve el bautismo? Y entonces la iglesia dice, si el bautismo sirve para esto, ahora, ¿debo bautizar al niño o no debo bautizar al niño? A ver qué dice Pablo. Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 3 dice, ¿o es que ignoráis que cuando fuimos bautizados, estamos hablando del bautismo, y podríamos decir que solamente los adultos, y vamos a ver si solamente los adultos, es que ignoráis que todo cuanto fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Luego viene, fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Pablo viene a decir que el bautismo es para tener una vida nueva, para morir al pecado, al hombre viejo, y resucitar a la gracia, al hombre nuevo, ¿sí? Que muero al pecado para vivir en la gracia de los hijos de Dios. En este momentico, entonces podríamos decir, aquí entonces solamente se refiere a los niños. Perdón, a los adultos, a los niños no. Porque si es morir al pecado, y el niño no tiene pecado, y es renacer a la gracia, y el niño no necesita renacer a la gracia, puede tener la gracia, entonces ¿para qué lo voy a bautizar? Hasta ahí, pareciera que sí es así. Pero no me quedo ahí, sigo un poquito más, a ver qué dice. Dice, porque si nos hemos injertado en él por una muerte semejante a la suya, nos está diciendo que con la muerte nos injertamos a Cristo, y si nos hemos injertado a él por una muerte como la suya, escuche lo que viene ahora, también lo estaremos por una resurrección semejante. Entonces aquí ya cambió. Aquí está proyectando a la resurrección final, que vamos a resucitar como Cristo resucitó. ¿Quiénes? Los que nos hemos sumergido en su muerte por medio del bautismo. Entonces yo me pregunto, y la iglesia se pregunta, si el bautismo es para insertarme a Cristo, para morir al pecado y vivir a la gracia, y es insertarme a Cristo para que así como Cristo murió, yo pueda morir, y así como Cristo resucitó, yo pueda resucitar, entonces podría bautizar a los niños. Sí, ¿para qué? No para que le perdonen los pecados, porque no tienen, si dicen que no tiene pecado, sino para que resucite con Cristo en el último día, como Cristo resucitó. ¿Cuál otra cita la iglesia nos muestra que para que podamos bautizar a los niños? Gálatas 3:27. Gálatas 3:27 nos viene a mostrar por qué nosotros bautizamos a los niños. Y no le estoy dando una, sino le estoy dando varias, porque tengo que demostrar con la Biblia por qué nosotros bautizamos a los niños. Simplemente poner la doctrina. Ya el pastor va a poner la doctrina de ellos y lo va a mostrar también con la Biblia, como lo estoy haciendo yo. Pero yo quiero que ustedes Pastor, si quiere me lee esta cita a usted. A ver, 3:27. Vamos a escucharlo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo... Pastor, hagamos una cosita. Si me pongo un poquitico más espacio para yo poder hacer la explicación, ¿sí? Vamos un poquitico más espacio. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo... Todos los que han sido bautizados en Cristo, vamos a ver qué ganamos. Y vamos a ver si podemos bautizar a los niños o no. Todos los que han sido bautizados, ahí no dice adultos solamente. Dice todos los que han sido bautizados en Cristo. No dice quiénes, todos. Ahí no dice solamente los adultos. Ojo, los niños no, porque los niños no pueden ser bautizados. Dicen todos los que han sido bautizados con Cristo. ¿Qué gana el que se bautiza con Cristo? Y a ver qué gana usted cuando bautiza a su hijo. Dale, ¿qué pasa? Vuelvo a repetir, todos los que han sido bautizados con Cristo. De Cristo estáis revestidos. Todo el que se bautiza se reviste de Cristo. Entonces yo me pregunto, ¿yo como padre quisiera que mi hijo se revistiera de Cristo? Sí.
Ahora, cuando esté grande o cuando esté pequeño, yo mismo me respondo. Cuando esté grande o esté pequeño, yo quiero que mi hijo se revista de Cristo, aun cuando esté pequeño. Se revista de Cristo. ¿Para qué? Ahorita mismo lo vamos a ver para qué. Me revisto de Cristo. Todo el que se bautice está revestido de Cristo. Que en castellano, revestirse de Cristo significa ser cristiano. Por eso en la Iglesia Católica enseñamos que todo bautizado, incluso los hermanos que han sido bautizados en Cristo, son hermanos, son cristianos. ¿Por qué? Porque el que se reviste de Cristo, ¿qué es? Cristiano. ¿Y cómo nos revestimos de Cristo? Por medio del bautismo. Entonces yo quiero que mi hijo sea cristiano. Pero no solamente me revisto de Cristo. Con el bautismo me revisto de Cristo. Yo creo que mis niños se revistan de Cristo. Hay otras cosas que se ganan con el bautismo. Siga, pastor. ¿Con dónde? Ahí, vuelvo a repetir lo último que leyó. 3, ¿cómo es? 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Con el bautismo ya no hay diferencia, esclavo, libre, hombre, mujer. Siga. Porque todos vosotros sois uno en Cristo. Porque todos vosotros sois uno en Cristo. Con el bautismo yo me hago uno con Cristo. Me incorporo a Cristo. Soy uno con Cristo. Con el bautismo me hago uno con Cristo. Entonces yo pregunto, ¿yo quiero que mi hijo se haga uno con Cristo o no quiero que mi hijo haga uno con Cristo? Y para que el pastor no me pierda ahí la cita, para seguirle leyendo ahorita, la reafirmo con 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, que Pablo dice, ¿cómo me incorporo yo al Cristo? Aquí dice que nos incorporamos con Cristo. Y 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, lo dice aquí de esta manera. Dice así. Pues, escúchenlo, con la Biblia, no palabra mía, la Biblia. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, ¿se acuerda que ya decía, nos hacemos uno con Cristo? Ajá. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque sean muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo. Según la Biblia que le estoy leyendo y está también en la de ellos, yo bautizo a los niños para que formen parte del único cuerpo de Cristo. Porque todos los que se bautizan forman parte del cuerpo de Cristo. No importa el tamaño. Aquí dice, el cuerpo tiene muchos miembros. Muchos, no importa. Lo importante es que yo me integro a Cristo por medio del bautismo. Pero no solo, no queda ahí. Seguimos con Gálatas 3. 27, ya vamos en el 28. Base al 29, pastor. Y si vosotros sois de Cristo, ¿cierto? Si da espacio yo no lo corto, pastor. Pero si usted me corre, yo tengo que cortarlo porque yo voy espacio cada palabra. Entonces por eso le dije que no, perdóneme que le quité el micrófono. Sí, me perdona que me quite. Sí, pero léamelo despacio, pastor. Ese es el último. Y si vosotros sois de Cristo. Entonces, ¿para qué es el bautismo según Pablo? ¿Para ser de quién? De Cristo. Si el bautismo es para que sea de Cristo, ¿yo debo bautizar a mi hijo? Sí. ¿Para qué? Para que sea de Cristo. Porque yo quiero que sea de Cristo. ¿Por qué se lo puedo negar? No, porque no tiene pecado. Está bien, no tiene pecado. Pero ¿quiero que sea de Cristo? Sí, tengo que bautizarlo. Y pongan cuidado lo que sigue. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. El bautizado es seguro, con certeza, con firmeza, heredero según la promesa de Dios que no falla. Entonces, si Dios no me falla y dice que todo bautizado es heredero de la promesa de Dios, de aquella, ¿se acuerda que decía Hechos 2:39? Porque la promesa es para ustedes y también para sus hijos. Y aquí dice que con el bautismo nos hacemos herederos de la promesa de Dios. ¿Quiénes? ¿Solamente los adultos? No, Pedro en el discurso que dio en Hechos de los Apóstoles decía, es para ustedes la promesa de Dios, pero también para sus hijos. Me hago heredero del reino de los cielos. Heredero.
yo con el bautismo me hago heredero. Entonces me pregunto, ¿un niño es heredero o no es heredero de su papá y su mamá? Yo mismo me respondo, no tiene que esperar que sea grande para ser heredero. Desde pequeñito puede ser heredero aunque él no sepa lo que hace, pero él es heredero. Entonces, si es heredero, yo quiero que mi hijo sea heredero. Puede ser que una persona no quiera que sea heredero. Bueno, pero la Biblia dice que con el bautismo somos herederos de las promesas de Dios, que no es solo para ustedes los adultos, también para sus hijos. Capten la idea, les estoy mostrando con citas bíblicas. Me voy a otra cita y les voy a mostrar ahora lo que dice Pedro, porque ahora San Pedro también nos viene a hablar del bautismo. Por ejemplo, San Pedro capítulo 3, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21. O lo leemos desde el 20 en adelante, 20-21. A ver, vamos a escucharlo, para ver para qué sirve el bautismo, si podemos bautizar a los niños o no. Lo que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. En aquel tiempo, en el tiempo de Noé, 8 personas fueron salvadas por agua. Ahora escuchen lo que dice Pedro. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Yo me hago la pregunta, ¿por qué Pedro dice que el bautismo nos salva? Entonces, igual, sí, nos salva. O sea, no solo a mí, sino a todos, nos salva. Entonces dice, ese bautismo, ustedes vieron allá una representación en el tiempo de Noé, esa agua era representación del bautismo, que allá salvó a un grupito, 8, pero aquí para la gloria de Dios, no salva a un grupito, sino a todos los creyentes, es grupo general, nos salva. Entonces, si el bautismo nos salva, ¿cómo le voy a negar yo a mi hijo que se bautice? Es para la salvación. Sí, es para la salvación el bautismo. Por eso ustedes recordarán entonces allá que Jesús le dijo, y no lo vamos a leer porque el hermano la leyó hace rato, allá en Juan capítulo 3, versículo 3 en adelante, que hablaba con Nicodemo, y le dice, el que no renace del agua y del espíritu no entra al reino de los cielos. Porque lo que nace de la carne es carne. Hay 2 nacimientos, uno de la carne y otro del espíritu. Y Jesús dice, el que no renace del agua y del espíritu no entra al reino de los cielos. Entonces, por medio del bautismo, nosotros tenemos un nuevo nacimiento para entrar al reino de los cielos. Antes del bautismo nacimos de la carne. Y a veces nos preguntamos, ¿es que la Biblia dice a qué edad se tiene que bautizar un niño o una persona? No dice a qué edad. ¿Muestra que donde se bautizaron adultos? Sí, muestra. ¿Muestra donde se bautizó gran cantidad de gente? Sí, muestra. Claro que sí. Y por eso ustedes verán que nosotros también aceptamos que se bauticen los adultos. Ahora capten ustedes la idea. Les voy a mostrar 2 maneras de predicar de los apóstoles. Una manera, la del bautismo, según Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. Entonces, no puede salvarse si no se bautiza, pero no se puede bautizar si no cree. ¿Un niño cree? No, por tanto no se puede bautizar. Ahí podríamos nosotros sacar esa conclusión de Marcos 16:15. El que crea y se bautice. Un niño no puede creer, por tanto no se puede bautizar. Bueno, está bien. Vamos a suponer que fuera así. ¿Usted sabe por qué Marcos escribió ese evangelio y sabe a quién se lo escribió? Porque pareciera que le está hablando solamente a los adultos. Y le está hablando solamente a los adultos. ¿A quién le escribió Marcos? A los paganos que no estaban convertidos. Como que usted vaya a Barinas y sepa que ya nadie cree en Cristo.
usted le va a bautizar a los niños, lo sacan a piedra. Usted primero tiene que convertir a los adultos y bautizar a los adultos para después sí lograr con los niños. Pero vean ustedes que pareciera que la Biblia se contrapone, porque Marcos dice, primero tienen que creer y después ser bautizados. Primero se le tiene que enseñar, para que crea. Y el que crea, se bautice, se salvará. Entonces el bautismo para la salvación también. Ahora bien, ¿cómo lo dice Mateo? Distinto. Mateo 28, 19 al 20, dice Mateo así, dice: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y quisiera que lo lea el pastor, que la lea él mismo, de Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, para que ustedes lo escuchen. A ver, léalo, pastor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pare un momentico ahí. Le dijo, vaya y hagan discípulos solamente a los adultos, solamente a las mujeres, solamente a los hombres. No, dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Los niños no. Ahí no dice, a excepción de los niños. No, dice todas las naciones. Y todas las naciones son todas y todos. Tanto grandes, medianos y pequeños. Todas las naciones. ¿Cómo? Escuche cómo se hace un discípulo de Cristo según Mateo. Vaya y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos en él. Bautizándolos. Entonces, ¿por qué nosotros bautizamos a los niños? Porque el mandato fue a todas las naciones, sin excepción. Bautizándolos. Pero el niño no cree. Mire que todavía no le ha pedido que crea. Porque todavía no ha mandado a predicar. Ponga cuidado. Primero manda a bautizar. Y después de bautizar, manda a predicar. Escuchen. Primero dice, bauticen. Otra vez, perdón, pastor, otra vez repita el bauticen. Bauticen. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mire lo que viene. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñando. Entonces primero tiene que bautizar a todos y después también enseñar. Ustedes se dan cuenta que dentro de la Iglesia Católica cumplimos tanto Marcos como Mateo. Marcos le predicaba a los paganos que no habían creído en Cristo. Mateo le predica a los judíos cristianos ya convertidos. Entonces Marcos le dice a los paganos, conviertan, ¿cómo es? Prediquen el evangelio, y que crean y bautícense. Mateo dice, bautícense o bauticen todas las naciones y luego enseñen todo lo que yo les he mandado. Por eso ustedes ven que en la Iglesia Católica se bautiza a un niño y luego se da la catequesis para enseñarle todo lo que el Señor ha mandado. Pero si viene un adulto, por ejemplo, si este hermano no conoce nada de Cristo y él se le predica y se convierte, bueno, primero tengo que se convierta. No lo puedo bautizar si no se convierte. Primero tengo que predicarle. Para que se convierta tengo que predicarle porque ya es un adulto. Le predico, luego cuando se convierta lo bautizo, como dice Marcos 16, 15. Pero si es un niño, primero lo bautizo y después le enseño a guardar todo lo que el Señor ha mandado. Entonces la Biblia no se contrapone, sino que al contrario, la Biblia se va, diríamos, es como un rompecabezas que va armándose poco a poco. Tenemos una cita muy importante que no podemos dejar por alto, que es la de San Marcos, capítulo 10, que tocó el hermano hace rato, versículo 13. Esta es de San Marcos, capítulo 10, versículo 13, es muy interesante. Ajá. Y lo vamos a leer, pastor, si quiere me echa la manita acá, es que a mí me cuesta leer. San Marcos, capítulo 10, versículo 13, que el hermano lo tocó hace rato. Y yo voy a explicar cómo entiende la Iglesia Católica este pasaje, escúchenlo.
Y le presentaban niños para que los tocasen, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Caramba, Jesucristo no tiene tiempo para, según los apóstoles, Jesucristo no tiene tiempo para atender a los niños. Hay tantos adultos que están necesitados. Los niños no necesitan de Cristo. Los niños ya están santos, ya están salvos. ¿Para qué quieren venir a Cristo? Los adultos sí, los niños estorban. Quitemos los niños, démosle puesto a los adultos. Los apóstoles se tomaron esa atribución solitos. Sí. Los niños querían ir donde estaba Cristo, ellos se lo impedían. Siga, pastor. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo. Caramba. Yo no sé si ustedes captan la frase aquí. Jesús se indignó. ¿De qué se indignó? Que no permitieran a los niños venir a Él. Pero los apóstoles estaban en lo cierto. ¿Para qué un niño va a buscar a Cristo si Él ya está santo? Si un niño no necesita ser de Cristo, no necesita de Cristo, los adultos sí. Y ellos pensaban que Jesús los iba a aplaudir. Qué bueno, maravilloso, así es. Jesucristo se indignó. Y escuchen la frase que se dijo hace 2000 años y que se repite ahora. Porque no se quedó para aquel tiempo, para este tiempo, escuchen. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Aquí está. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Porque la Iglesia Católica bautiza a los niños, atendiendo el llamado de Cristo que dice, dejen que los niños vengan a mí. Según San Pablo, ¿cómo vamos a Cristo? Recordaban a 1 Corintios 12:12, que por medio del bautismo vamos a Cristo y nos incorporamos en un solo cuerpo con Cristo, todos los bautizados. De modo que si yo no bautizo a un niño, le estoy impidiendo que el niño vaya a Cristo como en aquel tiempo, porque Cristo ahorita no está como en aquel tiempo. En aquel tiempo estaba presente así, carne y hueso como cualquiera, y ellos le impedían que fuera. Pero ahora no está Cristo así. No está Cristo así. ¿Qué pasa? Como Cristo no está así, caramba, vamos a hacer algo. Vamos a ver cómo hacemos nosotros para acercar a Cristo. ¿Qué dice Pablo? Por medio del bautismo nos incorporamos a Cristo. Por eso nosotros no bautizamos a los niños. Y terminamos pues para cortar, porque los árbitros me están diciendo. Pastor, disculpe que los árbitros ya me dieron y yo obedezco a los árbitros, ¿sí? Para eso están los árbitros, ya me levantaron la mano y le voy a hacer caso a los árbitros. A ver, termíneme solamente la frase esa, pastor, y usted acá. Y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto te digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. No aceptó que los rechazaran. Incluso le dio un discurso y luego dijo, tráiganme los niños para acá. Ojo, y le imponía las manos y los bendecía. ¿Para qué los bendecía si ya son santos? ¿Para qué los bendecía si ya son santos? Para demostrar que aunque el niño no tenga pecado, se puede bendecir. Y el bautismo es para eso, para recibir el Espíritu de Dios, para que reciba la gracia de Dios, para que se incorpore a Cristo. Lo podemos bendecir y no se lo impida. Por eso la iglesia bautiza a los niños. Ahora ustedes escucharon, él me hizo la pregunta, él le responde. Termino diciendo, escuche, la Biblia dice en muchas citas que se pueden bautizar adultos. Y la mayoría de casos, porque cuando comenzó el evangelio, ¿a quién iba a predicar? ¿A los niños o a los adultos? A los adultos. Entonces, los adultos, muchas citas hay donde dice que hay que bautizar a los adultos, no, que se bautizaban los adultos. Y lo muestra. Pero como el pastor me hizo una pregunta, yo le hago ahora una pregunta. Yo ya le mostré dónde se bautizan a los niños. ¿Por qué bautizamos a los niños? Ahora, la pregunta mía, pastor, porque es un debate, donde usted me muestre una cita donde diga prohibido bautizar los niños. Sin intenciones de ofendernos, pero esta pregunta me resulta así un poquito capciosa. Digamos en este sentido, bueno, los que no entiendan
lo pueden buscar en un diccionario, palabra capciosa. Porque eso es como cuando alguien dice, ¿dónde dice la Biblia cigarrillo? ¿Dónde dice la Biblia ron o aguardiente? Que es prohibido beber aguardiente, que es prohibido fumar cigarrillo, que es prohibido consumir marihuana. ¿A dónde dice la Biblia marihuana? ¿Verdad? Ciertamente la Biblia no dice que no debemos bautizar niños, en ese sentido textual, no bautizar los niños. Pero si vamos a las escrituras, Nosotros creemos que vamos a llegar. bueno, resulta que, aunque la Biblia no diga, prohibido está bautismo hacia los niños, pero está más que demostrado en las escrituras que Dios no está de acuerdo con bautismo de niños. ¿Por qué? Porque la Biblia siempre ha sido clara, y si la consideramos, creo que aquí yo pregunté cuántos creían en la Biblia y todos dijeron sí, todos dijeron amén. No sé si algunos por salir del paso, pero si algo ha querido siempre el enemigo de nuestras almas, un agente maligno que hay, ¿verdad? Que ese espíritu con la tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios, de meter ese cuento, como dice ahora, de que la Biblia no hay que leerla, poner loco a la gente, o que la Biblia ciertamente hay algunas cosas. Un representante religioso me dijo, no creemos en la Biblia como ustedes lo creen, nosotros la creemos por tradición. Yo fui a citarle la palabra de Colosenses 2, donde Pablo dice que no debemos de guiarnos por tradiciones de los hombres según los rudimentos del mundo. La Biblia debemos de considerarla la palabra de nuestro Dios, y no hay, y quedamos de acuerdo, no hay otra fuente fuera de las escrituras para aclararnos acerca, en este caso, del bautismo. Aquí nos dice la escritura, el Señor dijo, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Creemos que la Biblia no es dual, no es dual en su doctrina. La Biblia tiene una sola doctrina. No podemos considerar de que haya un bautismo para adultos y que haya un bautismo para niños. Yo no lo hallo en la Biblia. En capítulo 8, lea ahí ciudadano, ahora sí me va a ayudar usted. De hecho, la apóstol. Capítulo 8 De hecho, la apóstol. de los Hechos, verso 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la buena nueva del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, empezaron a bautizarse hombres y mujeres. Hasta el mismo Simón creyó. ¿Hasta ahí? ¿Hasta el puro 12? Bueno, entonces lo leemos nuevo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la buena nueva del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, empezaron a bautizarse hombres y mujeres. Bueno, el ciudadano párroco está leyendo la versión católica, ¿verdad? La versión católica romana. Bueno, es que le estoy invalidando. No. Es que yo le pido a él a veces que lea y él me pide a mí que lea y él pide la Biblia que quiera y yo también le voy a pedir igual. Que lo que igual no es trampa. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Cuando la Biblia habla de niños, y lo acaba de citar usted en su respuesta, ¿verdad? Dice niños, deja a los niños. La Biblia es clara en eso, en la clasificación, cuando habla de los géneros, ¿verdad? Y cuando habla de las edades, dice, deja a los niños venir a mí. Aquí luego habla y dice, se bautizaban hombres y mujeres, no dice niños. Esa es una de las citas. Cuando Pablo escribe y habla acerca de lo que los que creemos en Cristo, creo que no hay necesidad de citar la escritura porque ya él la planteó. Estoy haciendo un repaso de lo que él dijo. Si en Gálatas, ¿verdad? Dice Pablo que los que estamos, y en Romanos capítulo 6, que los que creemos en Cristo, de Cristo estamos revestidos. ¿A quién escribe Pablo? ¿A quién escribe Pablo? A los de Galacia. ¿Son a niños? Cuando le escribe a los romanos, ¿es a niños que le está escribiendo? Le está escribiendo a adultos. Y a los adultos les está hablando acerca del bautismo
del bautismo y todos estamos claros de que el bautismo debe ser en el nombre de Jesucristo. Alguien me preguntó ahora, en el rato del recreo, me dijo, el receso, vamos a decir así, me dijo que dónde estaba la escritura acerca del bautismo, acerca de que, bueno, tocamos un poquito acerca de este tema, del bautismo de niños. Debe ser algo en la escritura, ver las cosas claras, no irnos a algunas cosas que no están tratando directamente a la doctrina. Si aquí dice que se bautizan hombres y mujeres, yo vuelvo y me pregunto, ¿hay un bautismo para adultos? ¿Hay otro para niños? ¿Dónde la Biblia nos habla claramente? Así como habla de que se bautizaban hombres y mujeres, ¿dónde dice la Biblia se bautizaban niños? ¿Hay alguna parte en la escritura que diga que se bautizaban niños? ¿Hay alguna parte en las escrituras que presente a Jesús bautizando niños? Y hay otra cosa. El concepto del bautismo solamente tiene un solo concepto, no es dual el concepto del bautismo. Cualquier diccionario de la Academia Española, el pequeño Larousse, cualquier diccionario le da el concepto del bautismo. Viene de la palabra griega baptizo, que significa sumergir dentro de. Y se quiere investigar. Aquí no estamos para meter mentiras, de nada nos vale eso. Es sumergir dentro de. Y aquí Pablo lo dice en capítulo 6, sepultados juntamente con él. Y escuché en lo que dijo usted utilizó la palabra sumergir cuando se refirió al bautismo. Sumergir. Ok. Entonces, ¿qué es sumergirse? Cualquiera que me diga aquí, ¿qué es sumergirse? Sumergirse es meterse dentro de algo. No, me sumergí en la piscina. Se hundió por completo y metió todo su cuerpo debajo del agua. Eso significa sumergir. Ahora, el único concepto que tiene el bautismo es del griego bautizo, que significa sumergir dentro de. Nunca hay un concepto dual del bautismo que nos diga que hay un bautismo por aspersión, como lo dice el dogma católico romano, bautismo por aspersión y bautismo por inmersión. No, vuelvo y repito, el bautismo solamente tiene un concepto y es bautizar o es sumergir dentro de algo, por completo. Porque el agua en ese momento representa la sangre de Cristo. Yo pregunto y me respondo, para evitar como se acordó. ¿Es la sangre de Cristo solamente tiene poder para la frente del cuerpo? ¿Para la frentecita solamente? Y hacer cierta señal ahí, ya fuera de un elemento agua, sino ceniza, ¿no? ¿Qué se utiliza? ¿Qué es lo que utilizan para hacer la señal de la cruz en la frente del infante? Cuando el bautismo. No, es que yo no recuerdo, como ninguno nos acordamos. Es que yo como todos aquí no recordamos el día según que nos bautizaron. ¿Quién recuerda aquí el día de su bautismo? Yo recuerdo que mamá me lo dijo. Que haya sido adulto. Que mamá me lo dijo. ¿Saben por qué se lo dije? Como dice Ricardo Arjona, me bautizaron y no me dijeron. Hicieron fiesta y no me invitaron. Y él no es evangélico. Entonces encontramos aquí que en las escrituras nosotros encontramos muy claramente el bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ese fue lo que me preguntó un amigo hace poco. El bautismo para perdón de pecado, ¿dónde dice que perdón de pecado? La Biblia lo dice. 5 ocasiones en el único libro de historia del Nuevo Testamento que he hecho de los apóstoles, donde está el comienzo de la iglesia, el nacimiento de la iglesia, y lo tratamos ahora en la ponencia. El bautismo, tanto como es en el nombre de Jesucristo, no en título. Porque si vamos a darle realce al texto de Mateo 28, 19, entonces estamos haciendo desde un texto una doctrina. Y un texto no es una doctrina, Un texto sin contexto es un pretexto, como dice la Escritura. Estamos hablando del bautismo. Entonces el Señor dijo, bautizándolo, y usted lo citó, usted citó, me está saboteando, ¿eh? Usted citó Mateo 28, 19, ¿lo citó o no lo citó? Ok, yo lo leí. Entonces vuelvo y repito, estamos hablando del bautismo. Entonces aclárele. Yo no le interrumpí en ningún momento, ¿verdad? Yo en ningún momento le interrumpí. Es que yo no tengo por qué hablar de... Es que yo no... Ok, estoy hablando del bautismo, pero yo no puedo hablar de bautismo de niños porque eso no existe en la Biblia. En la Biblia no existe. Yo no puedo hablar de algo que no está en la Biblia. Si usted me está imponiendo de que yo debo hablar de bautismo de niños, yo no puedo, vuelvo y repito, en el nombre de Jesucristo no puedo hablar de bautismo de niños por cuanto no existe en las Sagradas Escrituras. Entonces tenemos que... Porque los árbitros pueden hablar, ¿no? Nosotros no le interrumpimos a usted. Pero es el árbitro, No le interrumpimos. No, pero es que en ningún momento yo actué.
Usted habló cosas aquí que no están dentro de la doctrina neta de la Escritura, de la esencia doctrinal. Usted no trató un bautismo de niño aquí claramente. Usted no logró hablar por la Escritura un bautismo que me hable de niño. Me habló de la presentación de los niños, de que fueron presentados al Señor, pero ahí dice que le echó agua en la frente. Dice la Biblia que le echó agua. Si la Biblia es la palabra de Dios, ya tiene que hablarme claro de que hubo agua en la frente, de que Jesús le echó agua a los niños que estaban ahí. Dice, le pregunto, ¿dice la Biblia o no lo dice? No lo dice, no lo dice. No, estoy en mi respuesta. Estoy en mi respuesta. Entonces, no, pero no la dijo, no la dijo. Ahí la Biblia no dice. Ahí no dice que Jesús le echó agua, dice, los tocaba y los bendecía. Pero no habla de bautismo. ¿Habla de bautismo ahí? No. ¿Qué hacemos nosotros los cristianos evangélicos? Presentamos nuestros niños, así como el Señor lo hizo. Presentamos nuestros niños ante el Señor, oramos para ellos y oramos por los... Y note una cosa, escuche esto, todo respeto, escuche esto. Nosotros muchas veces citamos números, ni siquiera lo lee. Número capítulo 6. Y esto lo hacían los sacerdotes. Aquí no estamos hablando de pastores. Aquí no estamos hablando de apóstoles. Esto lo hacían los sacerdotes. Lea aquí. ¿Cuál versículo? 22. Bendición sacerdotal. Solamente hasta qué versículo. Todo. Usted me dice todo. Bueno. Jehová habló a Moisés diciendo, estoy leyendo Números capítulo 6 versículo 22 en adelante. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y lo bendeciré. ¿Qué dice ahí en el subtítulo? ¿Qué era eso? El título es el título que se le pueda colocar. Aquí el subtítulo. No, el título no. El título no. No. Esto es mentira. Esto es mentira. No, ¿Qué dice aquí? lo leo, pero aclaro. El título no es la Biblia ni es palabra de Dios. El título no. No sé qué esto es mentira. El título no es palabra de Dios. El versículo y el capítulo sí, pastor. Pero es mentira el subtítulo. Perdone. Tenemos que distinguir lo que es la Biblia. Es igual que yo le agarre a usted el comentario de aquí, de la Biblia. Estamos hablando de dos personas que conocen de Biblia, ¿sí? Estamos hablando de dos personas que conocen de Biblia. Permítame, sí. Aquí dice, aquí habla de los sacerdotes. Aquí dice el voto de los nazareos. Luego habla de los sacerdotes, y el sacerdote le ofrecerá delante de Jehová. Y aquí está hablando del sacerdote en todas estas escrituras. Y luego es cuando dice la bendición sacerdotal. Y me costó para leerlo, pues yo lo leo. La bendición sacerdotal, ¿qué era esto? Los sacerdotes se encargaban de presentar los niños ante Dios. Aquí no habla de bautismo. Aquí ni siquiera menciona el elemento agua. Para nosotros creer de que en la Biblia, que la Biblia apruebe el bautismo de niños. Y esto en la antigüedad, esto lo hacían los sacerdotes. Vuelvo y repito, habla a Aarón y a sus hijos y diles, habla a Aarón y a sus hijos. ¿Quién era Aarón? ¿Cuál era el oficio de Aarón y de sus hijos? Exacto, dígalo. El padre de los sacerdotes. Ajá. ¿Lo escucharon, sí? Lo dijo él, no lo dije yo. Era el padre de los sacerdotes. ¿Qué está haciendo el padre de los sacerdotes? Juntamente con sus hijos que oficiaban también en el sacerdocio levítico en el tiempo de Israel, ellos bendecían a los niños. Vuelvo y repito, ni siquiera se menciona aquí la palabra agua. Ahí no están bautizados, solamente los elevaban ante la presencia del Señor y oraban también para todos los hijos de Israel. De esa manera era la bendición sobre los niños. Porque un niño no sabe de perdón de pecado. Un niño no sabe de perdón de pecado. Ahora, el hecho de que la Biblia diga que para nosotros es la promesa, voy repasando y yo no puedo buscar otra cosa porque van a decir que estoy, como ya usted comentó, de que me estoy saliendo del tema. Estamos hablando del bautismo. Cuando Pedro dice que para vosotros es la promesa y para todos los que están lejos, ya está demostrado de que ahí Pedro predicó a 3,000. Oye, ¿será que esto es insuficiente para demostrarte que el bautismo es para adultos y no para niños? ¿Será que 3,000 personas son insuficientes para demostrar, vuelvo y repito, de que el bautismo debe ser aplicado es a los adultos y no a niños? La esencia del bautismo y su gran propósito, el gran propósito divino, o el gran objetivo de Dios a través del bautismo es para el perdón de los pecados. ¿Sabe un niño de perdón de pecado? ¿Sabe un niño acerca del bien y del mal? Pablo, cuando escribe a los Corintios, en capítulo
7, no, en capítulo 7, él habla acerca de que los niños son salvos, los niños son bendecidos cuando la persona se convierte. Es que la bendición de los niños no depende de un bautismo. La salvación de un niño no depende de un bautismo. La salvación de un niño, la salvación de un niño depende es de que los padres estén consagrados a Dios, estén dedicados para Dios, y no en que se le aplique un bautismo que no existe en las Escrituras. La Biblia habla de hombres, habla de mujeres. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Ahora esa santidad de los niños, esa santificación en los niños, dice aquí la Biblia que depende del bautismo o depende de la dedicación de sus padres a Dios. A ver, vuelvo y repito el versículo. Y si quiere léalo usted, porque algunos me dijeron que era mentira lo que estaba leyendo porque no lo leyó el párroco. Bueno, lea usted. Verso 14. Verso 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Por qué serían inmundos? ¿Por no bautizarse? ¿Entendieron el versículo? Me estoy refiriendo a los amigos, a las amigas de la religión católica, pues. Todo respeto. Entonces yo pregunto, yo estoy preguntando, pero no para que me dé una respuesta en este momento, sino para que la considere. Es una pregunta que le dejo allá a su mente, a su consideración, a su reflexión. ¿A qué se refiere Pablo? ¿A un bautismo, la santificación de los niños, o depende de la bendición de los padres por consagrarse a Dios? ¿Ah? Además hay otra cosa, y nadie me lo va a negar aquí. A nosotros nos inventaron un sitio llamado limbo. Y no digan que me estoy saliendo del tema, porque quizás me esté saliendo del tema bíblico, porque la Biblia no lo tiene, pero sí en el dogma católico romano. Nos enseñaron de que hay un limbo. La Biblia no habla de limbo, como tampoco habla de un sitio intermedio entre cielo e infierno, llamado purgatorio. La Biblia habla de un cielo y habla de un infierno, no habla de purgatorio. Entonces encontramos aquí que Pablo habla acerca de los niños santificados. Nosotros solamente los presentamos cuando ellos crecen y le estamos enseñando los principios bíblicos y crecen y desean dedicarse para Dios. Ellos llegan al momento en que dicen: entendemos que el bautismo es en el nombre de Jesucristo y necesitamos ser bautizados, porque es un segundo paso de salvación. Además, otra cosa que nosotros tenemos según las Escrituras como concepto del bautismo es que es un segundo paso de salvación, más no algo condicional, que si lo hago soy salvo y si no lo hago también soy salvo. O que debe ser aplicado en mí cuando soy niño, siendo de que ni siquiera entiendo por qué me llevan a un templo religioso, por qué me acercan ahí, por qué hay un señor, una señora o alguien que se nombra como padrino y que hay un compadrazgo con los padres míos. Eso nosotros ni siquiera lo sabemos, ni siquiera nos acordamos. Entonces el bautismo es tan importante dentro del plan de salvación que debe ser aplicado en nosotros cuando ya tenemos uso de razón, no cuando somos inocentes, sino cuando tenemos uso de razón. Recibe esta palabra, porque algunos que se acercaron a mí como que aceptaban la primera ponencia, la segunda no, es Biblia, es la palabra de Dios. Cuando Pablo dice que en Cristo, los que somos bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos, Pablo está escribiendo a los creyentes en Galacia, adultos, hombres y mujeres. Nunca está escribiendo a niños. ¿Será que un niño puede entender estas escrituras? Si hay una parte en que Pedro dijo, escribiendo en su primera carta, dijo, hablando de las pasajes bíblicos que son difíciles de entender, él se refirió a Pablo, a la erudición profunda que tenía el apóstol Pablo, y dijo, como escribió nuestro amado hermano Pablo, palabras difíciles de entender, los cuales, dijo Pedro, los inconstantes e indoctos tuercen para su propia perdición. Imagínense, si Pedro, siendo tremendo predicador, tremendo hombre de Dios, y reconoció de que habían palabras de Pablo en sus 3 epístolas que eran difíciles de entender, cuánto más si hubieran sido dirigidas para niños. Pablo no está escribiendo a niños aquí, Pablo está escribiendo netamente, exclusivamente a los adultos. Seguimos. Ahora, pregunta:
Pregunta. No, estamos con la pregunta. Estamos con la pregunta. No, usted baja a otra ponencia. Vamos con la pregunta. Vamos con la pregunta. Ok. A ver si nos entendemos. No se agarre mucho tiempo, ¿no? No, voy a hablar con los árbitros. A ver, árbitro. Hay una cuestión, ¿no? Por ejemplo, es un debate, ¿verdad? Estamos hablando del bautismo de los niños, ¿sí? Bautismo de los niños. Entonces, en el bautismo de los niños, resulta que él dijo varias cosas que yo las coloqué aquí, que yo le puedo mostrar a él, porque él le hizo la pregunta y yo le puedo responder. Entonces, ajá. Sí, está bien. A ver. Pero, a ver, ya va, un momentico, está bien. A ver, no, pastor, perdone un momentico. Si yo me equivoqué, usted me corrige, sí, porque usted es el árbitro. Y el padre también. Cuando comenzamos, dijimos que era una ponencia, y punto. Ya usted aclaró el tema. Sí, ya usted demostró de que el bautismo es de niños. Déjeme. Yo lo demuestro también. No tiene por qué reaclarar cosas. Ya usted tuvo su parte. Pastor, pero está bien, usted me dice sí o no. Pero déjeme hablar, pastor. O sea, está bien. Pastor, está bien, ya un momentico. Ese fue el acuerdo. Pastor, debate, dijo o no. Usted dijo debate. Por favor, mire, aquí estamos personas serias. Y yo soy el párroco y puedo determinar, aquí se acaba todo. Y no lo voy a hacer porque hay un pueblo que necesita saber una verdad. Una verdad. ¿Sí? Estamos en debate y estamos hombres serios aquí. Y le voy a pedir por parte a los hermanos católicos, igual que a los hermanos que están acá, que por favor respetemos. Quedamos a un acuerdo. Y el acuerdo es un debate. Él expone y no, varias veces le hice señal, como usted me lo dijo también, y se lo indicamos, y él cambió automáticamente el discurso, ¿sí? Porque se estaba saliendo de contexto. La pregunta del Señor lo recuerdo y está grabado. El bautismo de la iglesia para los niños. El sacerdote respondió, ¿por qué? Y la pregunta del sacerdote fue, una vez para el Señor, donde prohibía la Biblia expresamente bautizar a los niños. Él no respondió. Vamos a estar claros. No él respondió. Vamos a estar claros porque aquí no estamos jugando. Estamos muy serios respondiendo a la iluminación bíblica. ¿Sí? Ok. Ya va porque... ¿Dónde está prohibido? ¿Dónde dice que está prohibido? Señor, es debate. Devuelvo la pregunta. ¿Dónde dice la Biblia que hay que bautizar? No se le respondo. ¿Dónde dice? Bueno, ahora tiene la palabra y lo otro que acordaron ellos fue no pasar a otro tema hasta no agotar el tema. Ya el señor Luis Toro anotó aquí, según su otra ponencia o según su explicación bíblica, y ahora él les tiene anotado acá, lo mismo lo puede tomar nota usted, y si difiere en alguna situación, usted puede volver a aclarar. No vamos a pasar y no voy a aceptar, escúchese, no voy a aceptar pasar a otro tema hasta no estar aclarado el tema que estamos tocando. Por tanto, tiene la palabra Luis Toro. Gracias. Así fue que quedamos. Mire, hermano, yo voy a aclarar la ponencia que él dice y él puede ir anotando. Usted puede ir anotando que ahorita le doy la palabra a él también. Y él puede hablar del tema del bautismo de los niños. Agarre el papel ahí y podemos hablar con un debate. Es un diálogo, es un compartir con respeto y con amor porque somos cristianos. Gracias. Mire, hermanito querido, usted me habló varias cosas aquí que yo no podía intervenir porque usted estaba hablando y tenía la palabra. Y eso fue lo que quedamos, respeto. Y yo lo respeto y espero también me respete. Usted habló varias cosas. El primero, el sumergir, ¿verdad? Que en Marcos, por ejemplo, usted dijo dos cosas. Uno, que tenía que sumergirse, que bautismo era sumergirse. Inmersión, no aspersión. Para el castellano, sumergirse significa esto: meterse en una piscina y luego salir, si quiere, allá al otro lado. Eso significa sumergirse. Eso significa bautismo. ¿Sí? Entonces Jesucristo viene a bautizarnos a nosotros y él dijo algo muy importante, que el sumergirse
que teníamos que sumergirnos. ¿En qué tenemos que sumergirnos? Que nosotros creemos y por eso bautizamos a los niños. Y tenemos que sumergir a los niños. ¿En qué los vamos a sumergir? Lo dice San Marcos capítulo 1, versículo 8 en adelante. No en el agua. Los niños hay que sumergirse, pero no en el agua. ¿Y por qué los vamos a bautizar? Porque escuche lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 8 en adelante. Dice 1:8 en adelante, dice así. Lo leo desde el 7 más claro. Proclamaba Juan: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo. Yo no soy digno de desatarle inclinando la correa de su sandalia. Yo los he bautizado con agua. ¿Qué significa en castellano bautismo? Bautirse, sumergirse. Dice Juan: yo los sumergí en el agua, como dice el hermano. Pero Juan pone un pero. Pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Está diciendo, le está diciendo que sí hay un bautismo, un sumergirse. Pero Juan dice: yo lo sumergía en agua. El que viene detrás de mí, que es más grande que yo, no lo va a sumergir en agua, lo va a sumergir en el Espíritu Santo. Y por eso ustedes verán que todo coincide. Hechos 2:39, 38 al final dice: porque por el bautismo se le perdonan los pecados y reciben el Espíritu. Eso se llama sumergirse en el Espíritu Santo. Y ese sumergirse es para ustedes y también para sus hijos. De modo que el bautismo que nosotros usamos es sumergirse, no en el agua. Sumergirse en el Espíritu de Dios. Por eso ustedes verán que Romanos capítulo 9, capítulo 6, versículo 3, dice que se ha sumergido en la muerte de Cristo para resucitar, porque bautismo es eso, sumergirse. Pero ahora, aquí dice que ahora nos sumergimos en el Espíritu para sumergirnos con la muerte de Cristo y resucitar con Cristo. Y esto lo puede hacer un niño, puesto que Juan fue sumergido con el Espíritu Santo, no con agua, en el bautismo, no del agua, sino del Espíritu, cuando estaba en el vientre de la madre, según lo dice Lucas, que recibió el Espíritu Santo en el vientre de la madre. Entonces, aquí la primera, para aclarar. La segunda, el hermano me lee Hechos 8, 8, ¿qué fue el versículo que me leyó? 8, 12. Y el hermano dice allí en Hechos 12 que se bautizaron hombres y mujeres. Y él decía que aclaraba bien que la Biblia hablaba cuando eran hombres y mujeres, eran hombres y mujeres y no niños. Porque allá en Marcos hablaba de niños y hacía la aclaratoria. ¿Y por qué aquí no? Yo le voy a dar la respuesta por qué aquí no. Porque en Hechos capítulo 8, versículo 1, nos viene a explicar por qué ahí no se le bautizaba a los niños, sino solamente a los adultos. Mire, Hechos 8, 1. Si lo tiene en la mano, lo lee usted mismo, hermano. Aquí, Hechos 1. No. Ajá. Saulo aprobaba la muerte. Aquel día se ató una gran persecución. Vamos adelante. 2. Ajá, aquí es Hechos 8.1 no, Hechos 8.4. Los que se habían dispersado fueron por todas partes a anunciar la buena nueva de la palabra. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y le predicaba a Cristo. Entonces comenzaron a extender, hasta ahora se está extendiendo el evangelio. Cuando matan a Esteban, en el capítulo 8.1, ya matan a Esteban, los apóstoles comienzan a dispersarse, todavía no habían salido, comienzan a predicarle a los que no habían recibido el evangelio. Y aquí aclara de manera especial a Samaria, que no había recibido el evangelio. ¿Y a quién se lo van a predicar? ¿A los niños? No, a los hombres y mujeres. Ahora bien, según el mismo hecho de los apóstoles que estamos leyendo, ¿qué pasaba cuando entonces el hombre y la mujer ya se convertía y recibía el bautismo? También lo recibían los de su casa, por la fe del papá
y de la mamá. Hechos 16:31 dice, le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvará tú y tu casa. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los de su casa. Los adultos reciben el bautismo y bautizan también a sus hijos. Estamos hablando del bautismo de los hijos. Los adultos reciben bautismo. ¿Por qué no se bautizaron allá los niños? Porque eran a los adultos que hasta ahora estaban conociendo el evangelio. Pero aquí dice que cuando el adulto conocía el evangelio y se bautizaba, hacía bautizar a toda su familia y no hace excepción. No dice los niños, no, dice que toda su familia. También están metidos los niños ahí. Que no dice ahí que los niños también, no, pero dice toda la familia se bautizaba. Entonces ahí estamos mostrando por qué allá decía solamente a los adultos, porque era gente adulta. Luego, aquí habla de que les echaba el agua. Y el hermano se fue al Antiguo Testamento y me mostró varias citas del Antiguo Testamento, como los sacerdotes bendecían. Y me decía, mire, aquí los sacerdotes bendicen a los niños de esta manera. Hermano, no olvide que el bautismo en el Antiguo Testamento no existía. Y usted no me va a buscar bautismo, pero no hay bautismo en el Antiguo Testamento. Entonces usted me lleva a mostrar a mí que en el Antiguo Testamento se bautizaban a los adultos, pero los niños se bendecían. Y esto no existía. El bautismo no existía en el Antiguo Testamento. Usted no lo dijo. No, no lo dijo. Pero no lo dijo. Ya dije que no lo dijo. Pero lo dio a demostrar que a los niños se les bendecía en el Antiguo Testamento. Ahora pregunto, sí, claro, a los niños les bendecía en el Antiguo Testamento porque no existía el bautismo. ¿Cómo se le iba a bautizar? Porque no existía ni para los adultos ni para los pequeños. Entonces, ¿para qué me lleva al Antiguo Testamento? Para decir que sí, allá se bendecían. Ah, aquí le estoy mostrando. Pero Cristo no le echó agua al niño. Es que el bautismo de Cristo no es con agua, es del Espíritu Santo. Juan lo dijo claro, yo lo bautizo con agua, pero él lo bautiza con el Espíritu Santo, lo sumerge, no en el agua, lo sumerge en el Espíritu Santo. Y entonces puede recibir el Espíritu Santo. No hay ningún problema, porque es Cristo, es el Señor, y podía a los niños hacerlo de esa manera. ¿Dice que el bautismo? No, no dice que el bautismo, pero dice que lo bendecía. Y dice, sí, cuando termine aquí, usted me anota todas, como lo estoy haciendo yo, y usted me responde. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 14. Te voy a responder a 1 Corintios 7, que usted pidió que la gente le respondiera, y la gente no le puede responder, yo sí le puedo responder. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 14. Y me la lee, no, me la lee usted mismo. Léamela usted mismo, por favor. Primera de Corintios 7, 14. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela. Hermano, no me cambie el mensaje. Primera de Corintios 7, 14, que usted me leyó. Bueno, usted se equivocó ahora también todo. No, hermanito, claro que sí. Por eso le estoy diciendo de nuevo. No lo estoy molestando ni ofendiendo, solamente le estoy diciendo que no voy a cambiar el mensaje. Queriendo decir que lo hice intencional. Entonces, perdóname, pues. Primero Corintios 7, 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. ¿La mujer qué es? Por supuesto, creyente. Y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Según le entendí, y si fue mentira lo que entendí, usted tiene permiso para decirme y yo le presto el micrófono. Según yo le entendí, dice que no necesita bautizarse el niño, porque con la fe del papá y la mamá, con que son creyentes, ya el niño está santificado. O sea, el niño ya está santo, el niño ya es santo, ya no necesita el bautismo, no necesita nada. Lo dice la Biblia. Lo dice. Muy bien. Ahora hay algo que también dice la Biblia, y lo vuelve a leer porque no solamente dice que es santo el niño. Vuélvamelo a leer, por favor. Dice que es santo el niño, pero no solamente el niño. Vamos a ver. Santificado. La mujer incrédula en el marido, pues de otra manera. No, léamelo bien. Por favor, bien, porque este es el que necesito. Voy al otro. No, ese es el que yo necesito, este. Porque el marido incrédulo
El marido incrédulo, ateo, sinvergüenza, vagabundo, asesino, incrédulo, no cree nada en Cristo. A veces creen. Pero está hablando del incrédulo. No me venga usted a decir, no me venga a creer que se cree. Estoy hablando de lo que dice la Biblia. Le repita, pero entonces la Biblia se equivocó la Biblia. Pastor, estamos hablando de la Biblia, no se contradiga con la Biblia. Déjalo de nuevo, a ver qué dice la Biblia. Porque el marido incrédulo es... Incrédulo, sí hay maridos incrédulos, que no creen en Cristo, que rechazan a Cristo y que por tanto llevan la vida como les da la gana. Ajá, el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer es santificado en la mujer. Entonces, si él dice que el papá y la mamá, con que crean, ya está santificado el niño, ya no necesita bautismo, entonces el marido ateo, incrédulo, mate, robe, asesine, no se bautice, no crea en Cristo, que por tener esa mujer ya está salvo. El marido no, el niño. Pero ahí dice que el marido, léalo de nuevo, ahí dice que el marido, pastor, no cambie, léalo de nuevo. Pero ahí no dice que... Léalo de nuevo para ver, el pastor dice que no dice que el marido, yo digo que sí, vamos a ver qué dice la Biblia. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Es santificado en la mujer, incrédulo, ateo, asesino, sinvergüenza, vagabundo. Según él, según el parecer de él, el marido entonces puede ser lo que sea, que la mujer lo salva sin más. Yo lo dije. ¿Cuándo lo dije? ¿Cuándo lo dije? ¿Sabe? Se lo voy a explicar cuándo. Él me pregunta cuándo, yo le respondo, porque es un diálogo entre los dos. ¿Cuándo? Bueno, dale, pregunte. En ningún momento yo dije eso. Leí la escritura y expliqué y me enfoqué fue en los niños porque ese es el tema que estamos tratando. Gracias. Ese sí, gracias. Esposo incrédulo ni nada, es bautismo de niños que estamos tratando, no esposo incrédulo ni santificado ni nada, es bautismo. ¿Nos acordamos así o no? Diga si no es así, párroco. Sí. No me salgo del tema. Estoy hablando del bautismo de niños. Ya va, pastor. No me estoy saliendo del tema. Ven acá. Estoy leyendo la misma cita que él me leyó textualmente. Váyase al niño. ¿Por qué es santificado el niño? Dale, ya va. No, dígame de nuevo la que dijo. El niño no le haga énfasis. Leamos. No le haga énfasis. Dígame. Ya va. En el nombre de Jesús hay poder. Entonces sí. Aquí es Biblia, no lo que yo diga ni lo que usted diga. Entonces, en mi turno usted no quiere hablar conmigo. Vamos a respetar la Biblia. Vamos a respetar Está la bien. Biblia. Vamos a respetar. El hermano no quiere. Préstame la mía. Es aquí donde dice. Está bien. Está bien. Aquí no vale lo mío ni lo suyo. Es lo que diga la Lo que diga la Biblia. Muy bien. Me toca a mí. Yo estoy diciéndole al hermano que él cometió un error cuando leyó 1 Corintios 7:14 para decir que los niños no necesitaban bautismo porque ya estaban salvos por sus padres. Él hizo énfasis en los niños que lo dice. Pues yo hago ahora énfasis en la Biblia que lo dice, que también el marido entonces, si lo leemos literalmente como él lo está leyendo, que el marido también, aunque sea un incrédulo, un ateo, un sinvergüenza, según él, literalmente, diríamos, me perturba. Mire, se está hablando del bautismo de niños, no de la santificación de los hombres, sino de los niños, bautismo de niños. Ahora, pastor, está bien, vamos a hablar con el árbitro, voy a hablar con el árbitro, déjeme hablar con el árbitro, si estoy hablando de un árbitro, mire árbitro, está bien. Pregunto, si me puedo hacer pastor, pregunta. Pero, sí tiene derecho, pero ya lo es. Permítame el micrófono. El acuerdo fue hacer preguntas. Yo le pregunto cómo es santificado el niño. ¿Por qué es santificado el niño? ¿Por el bautismo o por la obediencia de su mamá o de su papá? Árbitro, mire, usted fue testigo que él me agarró esta cita, ¿sí? Y él me hizo, en esta cita yo mismo la leí porque él me hizo leerla así. Y él me hizo a mí hacer énfasis cuando yo leí en el niño, ¿sí? Ajá, sí. Y entonces, ¿qué es lo que yo quiero que usted me entienda y la gente me entienda? Que él agarró y hizo énfasis en el niño para afirmar que solo el niño era santificado, según él,
simplemente por ser hijo de papá. Pero no me va, pastor, por favor. Pastor, pero te estoy explicando y no me deja explicar. Le terminé, ¿cómo me va a entender si no se lo he explicado? Pero ¿por qué usted agarra el tema de esposo cuando se está hablando del bautismo? Se lo voy a explicar por qué. Déjeme decirle por qué. ¿Me deja decirle por qué? ¿Se lo explico? Está bien, pastor, pero usted me está haciendo una pregunta y yo tengo que explicarle por qué. Entiéndeme por qué. Mire, tengo que explicarle por qué. El por qué, pastor, es porque él me citó exactamente esta cita. Segundo, pastor, él me dijo a mí que según él entendía aquí, los niños eran santificados por el papá y la mamá y punto, y no necesitan bautismo, porque ahí lo decía la Biblia. Entonces yo le estoy diciendo que es verdad, que eso es verdad, pero que ahí no dice que es santificado solamente el niño, sino que también es santificado el marido. Pero entonces usted me dice, me salgo del tema, pero no me estoy saliendo del tema. ¿Sabe por qué, pastor? Porque estoy haciendo una comparación. Si aquí dice, está santificado el niño, y lo dice la Biblia, pero también dice, ahí mismito, no lejos, no estoy buscando otra cita, la misma, y dice, es santificado también el marido. ¿Por qué solo el niño y por qué el marido no? Es lo que yo me pregunto. Y entonces me explico, entonces, pastor, entonces le explico. Entonces le aclaro. Entonces, no, pero pastor, ya va un momentito. No, ahorita todavía no. Déjeme explicar. Sí, se va el tiempo, pero la gente queda confundida, pastor, yo no puedo. Mire, hermano, yo tengo que... niño bautizado y más nada, hermano. ¿Qué tal ya va. No, es que él me sacó una cita que aquí no habla del bautismo. Si usted me dice, pastor, bueno, está bien, sigo, pero déjeme aclarar esta, porque no puedo seguir si no aclaro. Pastor, aclaro. A ver, déjeme rapidito, pastor. Le prometo, dame un minuto, pues, un minuto. Dale, pastor, siéntese. Deme un minuto. Poco tiempo habla. Poco tiempo es un minuto. El mal orador en mucho tiempo habla poco. Bueno, déjeme hablar, pues. No estoy de acuerdo que él haga énfasis solamente en que el niño puede ser santificado por el papá y la mamá, pero que el marido no, cuando la Biblia dice que los dos, tanto el niño como el marido. Entonces, si el niño no necesita el bautismo, entonces el marido tampoco necesita nada. La Biblia no quiere decir eso. Él dijo eso, pero la Biblia no lo quiere decir. La Biblia quiere decir que el niño, estando en la familia cristiana, se asegura una vida cristiana. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quería decir, pastor. Sigo. ¿Ya terminé? Ya terminé, pero tengo la otra aquí. Tengo la otra, pastor. Anote la suya. Porque es un día, usted dijo que debate. A ver, va. Ya le doy, anote, pastorcito, anote, pastorcito. Pastor, que anote todo el tiempo que quiera. Tiene toda la tarde la tiene. Pero es que él puede, pastor, la idea es que se aclare. Yo no lo he interrumpido, mire. Pastor, yo lo interrumpí. Mire, no me deja hablar, pastor. Mire, que siente que cae la hora. Termine. Porque si vamos a la interrupción, ha interrumpido. Usted agarra el micrófono y cuando agarra el micrófono no quiere soltar. Pastor, tengo la cita. La última. Pastor, siente que queda una sola vez. Eso es para todos. Papi, no, que se mueve aquí la cámara. Pero siente, hermano. La revelación oficial. Nosotros tenemos derecho a hablar y el debate es así. Usted habla y yo hablo. Pero no se tan largo. Entonces, bueno, pero vamos a continuar, hermano. Pero sea más breve usted en sus respuestas, en sus preguntas. Entonces, siente pues, hermano, que ahorita vienen las preguntas. Muestre un niño que se haya bautizado en la Biblia. Dale. Ya, silencio. Dijimos cuando era silencio. Bueno, el hermano dice que cuando el niño tenga uso de razón se puede bautizar. Y ahí viene la otra pregunta. Eso no lo dice la Biblia. Y me gustaría que él mostrara donde dice que el niño tiene que tener uso de razón para ser bautizado. Cuando la Biblia habla de bautismo de adultos, obvio de que un adulto entiende el bien y el mal. Por eso es que el que roba oculto, o lo hace rápido. Porque hay una conciencia, que es la segunda ley que Dios promulgó al ser humano. Una conciencia que le recrimina, no hagas eso.
Entonces hay uso de razón. El bautismo debe ser para los que ya tenemos uso de razón, que queremos consagrarnos a Dios, dedicarnos para Dios. Hay 5 testigos, se los cité ahora. 5 testigos hay. Ajá. Ahora, el insistir aquí en el hombre, vamos aquí, en este versículo que usted se lo agarró, pues. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Una cosa es santificación para ser protegido, para ser quizás muchas veces bendecido. ¿Cuántos hogares no hay bendecidos solamente por el hecho de que la mujer o el hombre solamente, no estoy hablando de los dos cónyuges, no estoy hablando de los cónyuges, estoy hablando solamente del hombre o la mujer, se dedican para Dios? Y el hombre es incrédulo o la mujer es incrédula. Y entonces la bendición está ¿por quién? Por él o por ella que se dedican para Dios. Ok, vamos a darle parte de lo que dice la Biblia aquí. Yo no hice énfasis en maridos incrédulos porque el tema, y lo acordamos allá, nosotros 4, acordamos de que el tema íbamos directamente al tema. Por eso yo hice énfasis, fue en el niño, en la santificación del niño. De que aquí Pablo no está hablando de santificación del niño por bautismo, ni siquiera lo menciona aquí. Está hablando es de la fidelidad, sea de su papá y su mamá, o sea de uno de ellos. Y que hable parte de la escritura. Ok. Otra cosa, aquí habla de una santificación en el hombre, habla de una santificación para el niño, pero una cosa es una santificación de alguien que ya conoce el bien y el mal. Y el hecho de que ese hombre sea un adúltero, sea un ladrón, como usted lo decía ahora, ok, incrédulo, que puede hacer lo que quiere y es santificado, pero es que esa santificación tiene un límite. Eso solamente para ser protegido, para algunas bendiciones, más no para salvación, porque la Biblia es clara en cómo podemos ser salvos, es naciendo de nuevo. Ahora el niño ya es diferente. La santificación en el niño, pero déjela que yo lo dejo quieto a ustedes. La santificación en el niño ya es diferente porque es alguien inocente. Ya cuando hay santificación en el niño, ya él, si muere, él está agradando a Dios y él está protegido bajo las promesas de Dios por el hecho de que su papá y su mamá, vuelvo y repito, o alguno de ellos, o sea, su papá o su mamá, sirven a Dios. Una cosa es ser santificado siendo adulto, otra cosa es ser santificado siendo niño. Al niño lo alcanza la salvación, nada más por el hecho de la santificación, por la fidelidad de sus padres. Y ahí no dice Pablo, ahí no dice que es por bautismo. ¿O lo dice? Ok, gracias a Dios. Ya está usando de prudencia. Ok, entonces, aquí dejo esas preguntas para reflexión de ustedes. Aquí Pablo nunca menciona bautismo de niño. La Biblia es enfática. Cuando se habla de agua, fíjese lo que usted acaba de decir ahora. Usted dice que el bautismo no es, sino es el Espíritu Santo. Una cosa es el Espíritu Santo, otra cosa es el bautismo en agua. Esos son dos pilares fundamentales del cristianismo, pero son diferentes. Una cosa es el arrepentimiento, otra cosa es ser bautizados, sumergidos en agua en el nombre de Jesucristo, como dice Pablo en Romanos capítulo 6, que somos sepultados juntamente. ¿Por qué el creyente debe ser sumergido en agua completamente? El agua representa la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. El nombre de Jesús que se invoca sobre ese creyente o sobre esa creyente le perdona los pecados. Debe ser sumergido por completo. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice aquí en Romanos capítulo 6 y dice: o no sabéis que todos, verso 3, Romanos 6, verso 3 para los que anotan, o no sabéis, aunque ya usted lo citó, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, no dicen títulos, no dicen el nombre de no sé quién, aquí dice en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Aquí no dice el Espíritu Santo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es en el momento que se sumerge el creyente, símbolo de la sepultura de Jesús, y en el momento que se saca rápidamente del agua, ya es símbolo de la resurrección, y lo explica Pablo aquí. Los que hemos sido bautizados sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, ahí cuando salimos del agua, símbolo de la resurrección a una nueva vida. Ciertamente el bautismo no está haciéndonos unos supermanes santos, tampoco, porque Pedro lo dice, usted lo citó, 3:21, dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Nosotros consideramos muy importante el bautismo. ¿Cuántos niños hay por ahí que no han recibido bautismo? Y los padres están lo más tranquilos. No lo bautizamos. Yo no quise.
¿Listo? Y yo creo que no lo consideran que se van a ir para no sé dónde, para el limbo, para el infierno, no sé para dónde quieran decir. Entonces tenemos aquí en las escrituras muy claro el bautismo. No hay bautismo de niño en las escrituras. Yo le digo hoy en el nombre de Jesucristo, muéstreme por lo menos uno en todos los 66 libros, canon original de las escrituras, en todos los 1189 capítulos y los demás de 30.000 versículos que aquí las escrituras tienen, dígame dónde hay un bautismo de niños. Dígame. Ok, usted rechazó el Antiguo Testamento. Yo no estaba citando el Antiguo Testamento, más específicamente en Números, capítulo 6, verso 13, algo así en adelante. Yo no lo estoy citando para apoyar bautismo, sino para decirle de que aunque eran los sacerdotes, ellos estaban presentando los niños ante Dios, más no bautizados, pues ni siquiera en esa porción, y usted la leyó, no se menciona el elemento agua, ahí no se menciona. Ok, entonces yo no estaba citando, vuelvo y repito, para que quede bien entendido, no estaba citando Antiguo Testamento para apoyar bautismo, porque en verdad el bautismo, en eso, una de las pocas cosas que acordamos, que estamos de acuerdo, no hay bautismo, no estaba la doctrina del bautismo, del arrepentimiento, del recibimiento del Espíritu Santo para el Antiguo Testamento, pero eso vino posterior a la resurrección de Cristo, cuando Él ordena, y está al final de los evangelios, cuando Él ordena predicar el evangelio a toda criatura, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, yo le hablo del evangelio a un niño de recién nacido. ¿Será que me va a entender el evangelio? El Señor dijo, y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere. El que creyere, pero ¿quién? El que entienda el mensaje. Y fuere bautizado será salvo. Ahí no dice que son los niños. Después yo hablo con este niño y le hablo del evangelio y le hablo del bautismo, del arrepentimiento. Él ahí está con su chupetica y entretenido, pero él casi no está entendiendo lo que se está hablando acá. Entonces, eso es exclusivamente para los adultos. El evangelio es para adultos. El evangelio el propósito de Dios es darlo a conocer ante personas que entienden. Con eso no estoy diciendo que no se le va a enseñar a un niño. A medida de que él va adquiriendo madurez en su edad, en su ciclo de crecimiento, nosotros le vamos enseñando los principios bíblicos. Pero la salvación de los niños no depende de un bautismo. Y como una mentira se cubre con otra mentira, entonces por eso se inventó el limbo. El tal limbo. Yo he oído a muchos. Yo lo digo porque lo he oído en muchas personas. Es que se van para el limbo. Eso no está en la Biblia. Nosotros creemos que nuestros niños son salvos siempre y cuando no hayan llegado a una edad de uso de razón. Ellos son salvos porque son santificados. Así lo dice 1 Corintios 7, verso 14. ¿No hace la pregunta? No, porque mire, pastor, es que aquí, pastor, aquí. No, permítame un momentico. Ya yo le hice, eso fue un acuerdo y usted me lo enfatizó mucho. Vamos a acordar así y vamos a ser prudentes. Yo aquí no anoté nada, unas 2 citas bíblicas, no nada. Mire, yo le hago la pregunta y no me la ha mostrado. Muéstreme un bautismo de niño aquí. Muéstreme donde un niño es bautizado aquí en la Biblia. Siente. Así sí. Entonces vamos respondiendo, ¿ve? Yo le he dicho, usted se da cuenta que yo no lo interrumpo a él. Y cuando quiero interrumpirlo y me dice, usted se da cuenta que cuando me hace señas, me vuelvo a meter para acá tranquilo. ¿Lo ha hecho o no? Ah, bueno. Cada vez tienen que corregirlo, cada vez tienen que decirle, aguántese ahí, porque usted... Pero al menos me dejo corregir, pastor, hay otros que no se dejan corregir. Ajá. Mire. Árbitro. Mire, hermanito, le voy a responder la pregunta. Mire, ¿por qué nosotros bautizamos a los niños? ¿No fue la pregunta? Presente el bautismo de niño, más nada. Lo voy a presentar. Se lo voy a presentar. Lo voy a hacer. Léalo. 1 Corintios capítulo 10. Vamos, 1 Corintios 10. 1. Adelante. Entonces, es que el problema es que yo como que no puedo hablar. Ese es el único detalle. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres... A ver, pastor, mire, hágame el favor, leámoslo despacito para entenderlo. ¿Por qué? No quiero. Lo leo yo, está bien. Lo leo yo. No quiero que ignoren, hermanos. No quiero que ignoren. No podemos ignorarlo. Tenemos que saberlo de memoria. No lo debemos ignorar. No quiero que ignoren, hermanos,
que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar. Estaba hablando del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Dile. Y todos fueron bautizados. Estamos hablando del bautismo. Y vamos a ver si los niños no. Y todos fueron bautizados en relación con Moisés en la nube y en el mar. Entonces, en 1 Corintios, yo estoy dando una respuesta. ¿Pueden ellos estar de acuerdo o no? Yo estoy dando respuesta a lo que ellos me preguntan. Por tanto, puedo hablar. Aquí dice la Biblia que el paso del mar allá con Moisés era figura del bautismo que vendría en el Nuevo Testamento. Y todos fueron bautizados. Dice todos, no dice menos los niños. ¿Por qué nosotros creemos que los niños sí? Porque aquí tácitamente están metidos los niños. Dice, no quiero que ignoren, hermanos, que nuestros padres estuvieron, subrayo, nuestros padres estuvieron todos bajo la nube. Y todos, no dicen menos los niños, solo los adultos, todos fueron bautizados en relación en relación con Moisés en la nube y en el mar. De modo que está hablando que el pueblo al pasar el mar se liberó de la esclavitud de Egipto, se sumergió en el mar, que era símbolo del bautismo para alcanzar la liberación. Solo los adultos y dejaron los niños a aquel lado, no, también metieron todo. Y por eso, si lo comparo con Hechos de los Apóstoles 2:39 dice, porque esta promesa de Dios es para ustedes y también para sus hijos. Y si lo volvemos a decir con Hechos 16:31, que se bautizó él con toda su familia. Ahí están metidos también los niños. Y la pregunta que yo le hice a él, que me mostrara donde decía que los niños no me la mostró. Entonces yo le estoy mostrando donde dice que todos, y con el bautismo allá, ¿se acuerda de Mateo capítulo 28, versículo 19? Hagan que todos los pueblos, todos, sean mis discípulos, bautizándolos. Él hizo hincapié en Marcos 16:15, que el niño tenía que tener uso de razón. Pero yo entonces le hago hincapié con Mateo. Dice, bauticen y después enseñen. Hagan discípulos a todas las naciones, todas las naciones, ahí también están los niños. ¿Por qué? A los adultos, todas las naciones. Y aquí dice, 1 Corintios 10, que todos, y todos pasaron el mar, los niños también. Y si es símbolo del bautismo, ahí también están los niños. Y ahora, usted tiene que calársela porque usted me tiene que escuchar porque me toca a mí. Hermano, miren. Sí, ya estoy terminando. Hermano, entonces, yo solamente le quiero decir algo. Yo le estoy mostrando con fundamentos bíblicos. Él está hablando como él quiere hablar. Escuchen las dos versiones. Miren, que él me está diciendo que no aparece en la Biblia los niños. Que es exclusivo, aquí escribí. Lo dijo textualmente. Es exclusivo para adultos. Eso no lo dice la Biblia, lo dice la Biblia no. La Biblia no dice eso. Y la Biblia da a entender que también los niños. Si dijera exclusivo para los niños, entonces yo me callo y no hablo nada. Pero aquí no dice exclusivo. Aquí le he mostrado varias citas donde se deja ver que los niños pueden hacerlo. Gracias, hermano. Esa palabra pueden es algo que está dentro de las posibilidades, más no una realidad. Entonces le acaba de decir pueden. Yo le estoy mostrando textos en la Biblia donde pueden los niños ser bautizados, más no me ha dicho. Yo le mostré aquí en la Biblia donde los niños han sido bautizados, donde la Biblia afirma que los niños son bautizados. La palabra puede no es una realidad, es una posibilidad. Esto puede ser así, el debate lo podemos hacer de esta manera, es algo que está dentro de un propósito, de una posibilidad. Más nunca, hasta esta hora no me ha podido mostrar un niño. Solamente le pedí, de los 1189 capítulos que tiene la Sagrada Escritura, le pedí solamente un texto de la Biblia que diga que los niños deben ser bautizados. ¿Sabe el gran ejemplo que tenemos nosotros? El Señor Jesucristo. ¿A qué edad se bautizó Jesús? Si el bautismo fuera para los niños, el gran maestro, no sé si usted lo considera así,
Para mí es lo más especial mi Jesús. Para mí es más que mi familia, es más que mi trabajo, es más que mi vida. Para mí Jesús fue el que cambió mi vida, cambió mi alma y me dio esta revelación gloriosa en la palabra. Entonces, yo veo el gran ejemplo, el gran modelo Jesucristo. ¿A qué edad se bautizó Jesús, por favor? ¿Ah? ¿Se bautizó siendo niño? Si el bautismo fuera para niños, Jesús hubiera sido el primer ejemplo que hubiéramos tenido en ser bautizado como niño. Además, todas las escrituras que usted me ha citado, con todo respeto, todas las escrituras que usted me ha citado no van a la esencia de que el bautismo debe ser en los niños. Usted me dice que yo no le respondo. Es que yo no sé de dónde quieren ustedes que yo saque en la Biblia la palabra, está prohibido el bautismo de niños. O sea, ustedes quieren que yo añada un capítulo más, un capítulo 1190, o añada un texto más en la escritura que diga está prohibido. Yo vuelvo a hacer la aclaratoria de ahora, si ustedes no entendieron. ¿Dónde dice marihuana en la Biblia? Hay muchos que dicen yo fumo marihuana porque la Biblia no dice marihuana, está prohibida la marihuana. Pero cuando dice que nosotros no debemos de destruir el cuerpo, la marihuana destruye, el cigarrillo destruye, el aguardiente destruye. ¿Ah? Entonces nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no destruyamos el templo de Dios, que es nuestro cuerpo. No hay necesidad de que la Biblia tenga que decir la marihuana o el cigarrillo. Es que lo estoy haciendo como ejemplo, hermano. ¿Por qué? Porque me están obligando, me quieren coaccionar a que yo diga en la Biblia, por favor. Si yo lo digo por mí mismo, pero no lo dice la Biblia. La Biblia ciertamente no dice está prohibido el bautismo de niños, pero está más que demostrado en la Sagrada Escritura. O es que no respetamos la Biblia. Si la Biblia habla de hombres y mujeres, si Jesús fue presentado en el templo, hay otra cosa. Jesús fue presentado, mas no bautizado. Él se bautizó cuando tenía 30 años. ¿Es así o no es así, señor cura? ¿Es así o no es así? ¿Ah? Ok. ¿Qué sucedió con él cuando fue llevado al templo? A que le hicieran una señalcita ahí, una mojadita ahí en la frente. Vamos a ver. Yo no sé cuánto me catalogan aquí de ofensivo o algo, pero aquí vamos a la palabra. Aquí tenemos el primer modelo, que es Jesucristo. Vuelvo y repito para que quede bien entendido. Si el bautismo debe ser para los niños, Jesucristo hubiera sido bautizado siendo niño. Más voy a leer aquí en la Biblia. Y ya sabemos que la Biblia es una sola. Una sola la palabra. Presentación de Jesús en el templo. Cumplidos los 8 días. Está en Lucas capítulo 2, versículo 21 en adelante, querido amigo y amiga, para los que están anotando. Y la próxima, y disculpen, no se lo estoy diciendo como una imponencia, pero con todo respeto, la próxima, si tiene una Biblia en su casa, tráigala. Traiga la Biblia y léala. Porque mire, cuando nosotros leemos la Biblia es cuando salimos de los dogmas. ¿De qué me vale a mí creer todo lo que me dijo mi pastor? Yo tengo que ir a las escrituras. Yo tengo que saber lo que la Biblia me dice. Todos tenemos derecho a leer la Biblia. Verso 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron, estoy leyendo el verso 22 del capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme, no a ritos, ni dogmas humanos, ni invenciones humanas, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén. ¿Para qué? Para ser bautizado, para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. No en el fulano, no en perencejo, sino en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este es el sacerdote. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Note. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, ¿sí estamos oyendo? Sí, claro. Okay. Se habló de que vamos a respetar, que vamos a tener reverencia. No a mí, a la palabra. Estoy leyendo la Biblia. Yo aquí no valgo nada, pero aquí vale la Biblia. Así que reverencia la palabra en el nombre de Jesucristo. Y dice así:
Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer por él conforme. Oiga, que cada vez el doctor Lucas en su evangelio hace énfasis de que aquí María y José estaban cumpliendo con lo que Dios mandaba. Conforme al rito de la ley, él, oiga lo que hizo el sacerdote, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, con el niño aquí en sus brazos, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles. Eso es lo que Dios quiere hoy revelarse aquí en este lugar, y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y luego habla de una Ana, profetiza, pero no dice en ninguna parte aquí que le bautizó. Acabo de leer nada menos que del verso 21 hasta el versículo 36, alrededor de 15 versículos, y ninguno de esos 15 versículos que hablan, que no son subterfugios, no son evasivas aquí, habla directamente a la presentación de los niños. Y en ninguna parte de esos 15 versículos que leí habla de que Jesús haya sido bautizado. Más sí me dice la Biblia que a los 30 años se fue al Jordán, y Juan, el más grande profeta que ha existido, llamado Juan el Bautista, les bautizó con bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Jesús no necesitaba de eso, pero Él lo hizo para darnos ejemplo a nosotros. ¿Pero cómo lo hizo? Siendo adulto, no siendo niño. ¿Es Biblia lo que estamos tratando o no es Biblia? ¿Ah? No, vamos del tema de que no quede claro. Cuando él termine, agarro yo. Yo sigo insistiendo en la pregunta que no me ha respondido. No. Yo aquí le he citado Biblia y Biblia y Biblia. Ahora cíteme donde hay un niño bautizado. Ya va. Un niño. Ya va. Pregunto, pastor, antes de yo hablar, ¿me dieron chance para yo hacerle una pregunta a él? Perdone. Es que usted no me respondió la pregunta. El hermano dice que no se le ha dado una respuesta donde la Biblia prohíba o mande bautizar niños, ¿sí? Pero tampoco usted ha dado una respuesta donde la Biblia prohíbe bautizar niños. Usted no ha dado. Si habla de bautismo de adultos, obviamente No, prohibir. No ha dado una respuesta. En lo que han concluido los dos. Porque no lo encontramos en la Biblia. Ah, ok. Ahora, lo que sí nos quedamos fue que hasta que no se agote el tema, nos pasamos a otro tema. ¿Sí? Entonces, igual van anotando. Ya está claro. Dice está claro. 30 segundos. Le prometo de 30 segunditos nada más. De 30 segundos y después tiene la palabra ahí. Un minutico. Mire, cuando él citó ahora lo del simbolismo, lo de 1 Corintios, que dice que todos en Moisés fueron bautizados entre la nube y el mar, eso es simbólico. Y me extraña, sinceramente me extraña, decir, libre de ofender, pero me extraña de que me haya citado el Antiguo Testamento para apoyar el bautismo de los niños, siendo de que me rechazó número 6, donde yo cité acerca de la presentación de los niños. Así como me rechaza en las mismas escrituras que siendo ellos sacerdotes, Aarón y sus hijos, y él mismo respondió que eran sacerdotes. Yo le pregunté, ¿cuál es el oficio de Aarón y sus hijos? Me dijo que eran sacerdotes. ¿Y qué hacían los sacerdotes? Era presentar los niños en el templo, más no bautizarlos. Usted me rechazó eso, no, que eso era el bautismo, que eso era el Antiguo Testamento. Ok, que cuando eso no existía la doctrina del bautismo, en eso estamos de acuerdo. Porque la doctrina del bautismo vino después de la resurrección de Cristo, que fue cuando ordenó el arrepentimiento, el bautismo en su nombre precioso y el recibimiento del Espíritu Santo. Más me extraña, vuelvo y repito, de que me haya citado una escritura antiguo testamentaria para apoyarme de que debe haber bautismo de niños. No me ha mostrado claramente donde diga la Biblia hay un bautismo de niños. Más nosotros le hemos mostrado acá todo lo que se habla aquí, las epístolas de Pablo, todo fue dirigido a los adultos, habla de bautismo de hombres y mujeres, todo va conllevado a adultos, más no de niños. Más usted nunca me mostró en la Biblia de que un niño haya sido bautizado. Yo guardé silencio, yo escuché. Sabe que cuando usted me habló del Antiguo Testamento, voy a comenzar por el final. Cuando usted habló del Antiguo Testamento,
me habló de presentación, que no estamos hablando de presentación, sino de bautismo. Y cuando yo hablé del Antiguo Testamento, hablé de bautismo, que era símbolo. Y allí dice bautismo, así exactamente. Y yo aclaré que era símbolo. Y símbolo significa que simboliza lo que vendría. Mientras que él, cuando me habló del Antiguo Testamento, no me habló de bautismo, me habló de los sacerdotes que bendecían a los niños y los presentaban. Para demostrar que no bautizaban. Pastor, por favor. Para demostrar que no bautizaban. Hermano, por favor. Sí. Ese tú, dale. Pastor, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a seguir aclarando. Él me habló varias cosas que voy a aclarar. Me habló de que Jesucristo fue que es el mayor ejemplo y modelo para nosotros, que también estamos de acuerdo. Pastor, por favor, mire, me está saboteando. Pastor, él habló un minuto, pastor. Un minuto, ¿no? No me senté bastante aquí, yo lo pedí, pastor. Entonces no, hermano, si usted no quiere seguir la regla del juego, me está viendo cara de tonto. Y si es cara de tonto que me está viendo, no, señor. Pastor, yo a usted no lo saboteé. Yo a usted, caballero, lo respeté y le exijo respeto. Porque si usted es cristiano, tiene que dar respeto. Sí le disculpo. Sí. Mire, hermano. Mire, hermanito, querido. Usted me llevó a Lucas capítulo... A mí me gusta darle con la misma cita. 2:21 en adelante. Y usted me llevó a 2:21 en adelante para mostrar lo que Cristo hizo y que nosotros tenemos que hacer. Porque Él es el modelo. ¿De acuerdo? Lo que no entiendo... ¿Sabe por qué interrumpe usted, pastor? Para que la gente no quede clara, para que la gente no entienda. Y ¿sabe qué, pastor? Eso estorba, pastor. A usted no le gusta. Mire, el hombre inteligente sabe hablar y sabe oír. El hombre inteligente sabe oír y sabe hablar. Sea inteligente. Mire, hermano, entonces capten la idea. Él me habló de Lucas capítulo 2, versículo 21 en adelante. Pero me extraña que le haga tanto hincapié al versículo 22 y no me le haga hincapié al versículo 21. Y yo no voy lejos, yo no le voy a cambiar. Yo le voy a hacer hincapié en el 21 para que él me salga con otra, que no sé con qué me va a salir. Pero lo que a mí me extraña es porque le hace hincapié en el 22 y no en el 21. ¿Sabe qué dice el 21? Léalo, pastor. Cumplidos los 8 días para circuncidar. Al niño lo circuncidaron a los 8 días. Y luego lo presentaron en el templo. Si yo tengo que seguir entonces el modelo de lo que dice Jesús, pregunto, ¿usted se circuncida? No. ¿Por qué no? Porque lo que Lucas está hablando de la circuncisión y de la presentación en el templo es algo que se cumplía en el Antiguo Testamento antes de venir Cristo. Y Cristo como judío tenía que hacerlo, pero nosotros como judíos, como cristianos, no. Y Él viene y nos da el bautismo. ¿Por qué hace hincapié en el 22 y por qué no hacen el 21? Si están unidos los dos y si los dos están en el templo. Caramba, me extraña, porque eso tenía que cumplir los judíos, no los cristianos. La segunda. Él me dice, ¿por qué Cristo, si era el modelo, por qué no se bautizó? Le voy a responder. Cristo no se bautizó porque cuando Cristo nació, Juan Bautista tenía 6 meses de nacido. Y era imposible que un niño de 6 meses bautizara a un niño recién nacido. Es imposible. ¿Cómo se va a pedirle a Juan Bautista de 6 meses de nacido bautizar a un niño recién nacido? Porque cuando Lucas 1:39 dice que visitó a su prima Santa Isabel, la Virgen María, dice que 3 meses tenía, o 6 meses tenía esta Isabel. Entonces Juan era 6 meses y era imposible. Él hace la pregunta y me quiere cortar con ese cuchillo. ¿Por qué Cristo no se bautizó niño? Por una respuesta, pastor. Porque no existía el bautismo, por eso Cristo no se bautizó niño.
¿Por qué se circuncidó? Porque esa era la ley que había y Cristo vivió la ley y cumplió la ley del Antiguo Testamento. ¿Por qué se presentó? Porque eso era del Antiguo Testamento, igual como usted me leyó la presentación allá de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Pero para nosotros eso no es, para nosotros es el bautismo. Ahora, ¿y por qué Jesús se bautizó grande? Porque cuando él estaba pequeño no existía el bautismo. Y un día comenzó Juan a bautizar, salió del desierto y comenzó a bautizar. Y vino Jesús y es bautizado. Y cuando entonces es bautizado, caramba, ahí es cuando él comienza su misión. Y fue adulto. ¿Por qué? Porque él está inaugurando el Nuevo Testamento. En la antigua alianza lo habían hecho con Abraham. Y lo vemos ahí. Y el compromiso era la circuncisión. En el Nuevo Testamento, Abraham adulto. En el Nuevo Testamento, la nueva alianza es con Cristo adulto. No podía hacerse con el niño. Cristo adulto, viene la alianza, viene el Nuevo Testamento. Y entonces nos deja a nosotros el bautismo, que según lo expresa y lo deja entender San Pablo allá en Colosenses 2:11 en adelante, 12 en adelante, viene a decirnos que el bautismo sería para nosotros la nueva circuncisión. Entonces, lo que se hacía en el Antiguo Testamento antes de Cristo con la circuncisión, viene a hacerse en el Nuevo Testamento con el bautismo. Ahora bien, ¿por qué se bautizó Cristo? Si ustedes leen, por ejemplo, a San Mateo, que nos dice por qué Cristo se bautizó, entonces podrían comprender mejor por qué bautizamos a los niños. Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante. ¿Por qué Cristo se bautizó si él mismo lo dijo? No lo necesitaba. Como un niño, según él, no lo necesita, porque el niño ya está santo. Porque el niño, ¿más santo que Cristo? No. Y si Cristo ya estaba santo, ¿por qué se bautizó? A ver, escuche. Escuche, y si es para darnos ejemplo, ¿por qué no agarramos el ejemplo? Si Cristo, que era santo, se bautizó, ¿por qué no agarra el ejemplo y bautiza a los niños que son santos? Porque Cristo lo hizo para darnos ejemplo. Entonces, escuchen esto, miren. Entonces se presentó Jesús, que viene de Galilea, Jordán, a donde Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo: yo soy el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Juan era consciente que el pecador era él, que Cristo no tenía pecado. Oye, y si el bautismo era para el perdón de los pecados, ¿cómo vienes tú a mí? Si el que necesita ser bautizado soy yo. La misma conclusión que decimos: un niño no necesita ser bautizado. ¿Para qué se bautiza? Respuesta de Cristo, escuchen. Jesús le respondió: deja ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Caramba, no le aplaudió, no le pareció bien, no le aplaudió a Juan. Y le dijo: pues usted tiene razón, porque una persona que ya sea santa no necesita de bautismo. Dijo: conviene que lo hagamos y así cumplimos toda justicia. Y si ustedes quieren saber qué significa así cumplimos toda justicia, leemos entonces a Lucas capítulo 7, versículo 30 en adelante. Escúchenlo, y lo leo pues desde el 29, el 30, para que ustedes se den cuenta qué significa cumplir toda justicia, que debemos cumplirlo los cristianos, los que creemos en Cristo. Escúchenlo. Dice: todo el pueblo que le escuchó, incluso los publicanos, reconocieron la justicia de Dios. Era importante cumplir toda justicia. Reconocieron la justicia de Dios y se hicieron bautizar con el bautismo de Juan. Pero, versículo 30, los fariseos y los legistas, al no aceptar el bautismo, frustraron el plan de Dios. Adultos, ¿no? Al no aceptar el plan, el bautismo, frustraron el plan de Dios. ¿Cuál era la justicia que Jesús le pedía a Juan? Yo pecado no tengo, pero yo no quiero frustrar el plan de Dios. Un niño no tiene pecado, pero no le frustre el plan que Dios tiene de que sea templo vivo del Espíritu, que pertenezca al cuerpo de Cristo y que alcance la salvación. Dijo Cantinflas, he dicho.